¿Ya estáis de vuelta? ¿Sí? Venga, yo ya estoy listo también. Vamos a ver los dos valores que se corresponden con estos artículos y lo vamos a hacer en un solo vídeo porque son cortitos y yo creo que son fáciles y se van a entender estupendamente. El primero es el valor de la comprensión y el segundo el valor de la coherencia. Venga, vamos a definirlo y como hacemos siempre le vamos dando una explicación para irlo entendiendo de la mejor manera posible. Valor de la comprensión. Principio, es una actitud de tolerancia frente a una situación determinada. El valor de la tolerancia ya lo vimos. En el valor de la tolerancia implica respetar pensamientos, acciones y valores de otras personas. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo estar absolutamente en contra de lo que alguien hace o de lo que alguien piensa o de algún valor que para esa persona pues sea imprescindible. Pero lo vimos en el tema de la tolerancia, como la ética nos obliga a no obligar a nadie a actuar en contra de su conciencia, pues eso siempre hay que respetarlo. En principio hay que respetarlo. No estoy diciendo que luego si tiene que caer el peso de la ley sobre una persona que está incumpliendo algún derecho, pues eso tenga que hacerse. Pero la tolerancia es necesaria como principio de entendimiento entre las personas, ¿vale? Vamos a seguir relacionándolo con el tema de la comprensión. Una persona comprensiva justifica y entiende como naturales acciones u opiniones y emociones de los demás. Esto es muy, pero que muy importante. A veces no somos capaces de comprender a los demás porque no entendemos por qué piensan así. Entonces lo primero que tenemos que tratar de intentar es entender por qué esa persona ha llegado a esa situación. Me explico. Criticamos, y con razón, con muchísima facilidad, la actitud, por ejemplo, que existen en algunos terroristas que son tremendamente violentos del mundo islámico. Correcto. No digo que haya que permitirlo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo tengo la obligación de comprender. Claro, cuando tú ves escenas, como vimos, no sé si os acordáis, en el documental que vimos en clase, de niños que desde que tienen 7 años los meten en determinados colegios donde se les enseña a sumar con rifles, 2 rifles más 3 rifles igual a 5 rifles, oye, pues yo comprendo que ese chico cuando llega a los 20 años pues se haya convertido en lo que se ha convertido, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, acciones, opiniones y emociones de otras personas. Aquí también me detengo un rato. Es fundamental comprender las emociones de los demás. La ética sabéis que divide entre valores sentidos y valores pensados. Y los valores sentidos, que son aquellos valores relacionados con nuestra inteligencia emocional, son fundamentales en la convivencia. Porque yo tengo que ser una persona empática con los demás y ser capaz de comprender, porque en un momento determinado, pues mi madre, mi amigo o mi primo, pues me reacciona de mala manera, ¿no? Y a lo mejor resulta que es que en ese momento esa persona se encuentra en una situación determinada que le hace reaccionar así. De la misma manera tengo que comprender si una situación, si una persona está especialmente alegre o especialmente triste, la situación que esa persona está viviendo en ese momento, para que cuando me comunique con él, pues estar los dos en un plano de igualdad, ¿vale? Por tanto, la comprensión no solamente alude a opiniones o pensamientos, también hay que ser comprensivo con el hecho de que haya gente pues que sea más tendente a reír, más tendente a llorar o lo que sea. Las emociones de los demás hay que saberlas gestionar. Esto contribuye, lógicamente, si somos personas comprensivas, a entender que somos diferentes, o lo que es lo mismo, que cada uno de nosotros es un mundo completamente distinto. Vale. Ah, por cierto, no he dicho antes nada del vocabulario porque la palabra censura me parece que quedó totalmente explicada, ¿vale? Y no hace falta. Es eso de que los estados impiden que llegue información o lo que sea, ¿no? El filtro, ¿no?, que se le pone a la información para que no llegue a las personas. Y en el caso del artículo 20, la definición de asociación me parece muy sencilla y me parece muy evidente. Vamos con el tema de la coherencia. Valor que se atribuye a la persona que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Este valor tiene muchísima relación con uno que a mí me encanta, que es el valor de la autenticidad. De hecho, en bachiller tengo un tema dedicado exclusivamente a ese valor. Cómo llegamos a ser auténticos, qué es lo que define una persona auténtica. Uno de los rasgos de la persona auténtica es la coherencia. Es decir, cada uno de nosotros es completamente diferente. Eso está claro. Tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestros valores. Ahora bien, lo que podemos exigir y debemos exigirnos a nosotros mismos es ser coherentes, que traducido significa, si yo considero que algo es de una manera determinada
y lo defiendo porque son mis ideas y son mis principios, los demás esperan de mí que actúe en consecuencia a eso que yo pienso. Dicho de otra manera y poniendo dos ejemplos dispares, resulta, como decíamos antes, que yo he sido formado en un colegio donde me han hecho ser desde pequeño un terrorista. Bueno, pues el terrorista, si cuando llega adulto ejerce ese terrorismo, está siendo coherente, porque es lo que él piensa. Claro, vamos a llevarlo al plano, digamos, más cotidiano y más cercano a nuestra realidad, ¿no? Si yo soy una persona que tiene una ideología determinada, o por ejemplo pertenezco a una religión determinada, lo que los demás esperan de mí es que yo cumpla con los mandatos de esa asociación, por ejemplo, con la cual yo me he comprometido. Si yo digo que yo pertenezco a Médicos Sin Fronteras, no basta con apuntarse. Si defiendo el proyecto que Médicos Sin Fronteras está haciendo, yo lo que tengo que hacer es contribuir cada vez que pueda a que esa ONG vaya prosperando y lleve a cabo todos sus proyectos. Por lo tanto, la coherencia es muy útil porque nos ayuda muchísimo a conocer a los demás, cómo ellos piensan, por qué ellos actúan como actúan, y de esa manera evitamos lo que en ética se llama una doble moral o el hecho de ser hipócrita, ¿no? Y es que yo por un lado digo que pienso así, pero luego por otro hago totalmente lo contrario. Muchas veces en clase hemos hablado del tema del postureo, ¿no? Y cómo la gente proyecta una imagen idílica de ser fantástico y maravilloso, pero luego en su vida cotidiana no es capaz de mantener ni muchísimo menos los valores que aparenta a través de las redes sociales. Por lo tanto, coherencia, actuar conforme pensamos. ¿Vale? Pues hasta aquí llegamos. Ahora ya las actividades y otra semanita más. Venga, un abrazo. Hasta luego, un saludo, como digo siempre. Adiós.